Vamos a empezar entonces con lo que correspondería para esta clase ya. La clase anterior vimos acerca de las aproximaciones numéricas, ¿no? Interpolación vimos, ¿no? Sí, profesor, interpolación. Ok. Polinómica. Interpolación polinómica, ¿no? Dentro de las interpolaciones nos hacíamos una pregunta, ¿no? ¿Será que cuando nosotros queremos queremos aproximarnos a una función y lo hacíamos mediante un polinomio? ¿Sí? Una de las razones por las que, o bueno, ¿cuáles eran las razones por las que aproximábamos mediante un polinomio? Lady, ¿te acuerdas por qué utilizábamos los polinomios para poder aproximar las funciones? Uy, creo que no está con nosotros Clady. Brian, ¿tú qué dices? Habíamos utilizado estos polinomios, ¿no? El de Newton, el de Lagrange, otros métodos también. Claro, pero la pregunta era, ¿por qué utilizábamos los polinomios? Vamos, ¿qué dicen? ¿Por qué se utilizaban los polinomios? Porque es más fácil de derivar e integrar. Por eso Claro, siempre tenían utilizamos esa polinomios. ventaja, ¿no? Eran, uno, fáciles de evaluar, fáciles de derivar, fáciles de integrar, fáciles de programar. Entonces teníamos ahí todo un bagaje de facilidades que nos daban los polinomios. Entonces, cuando vimos ese tema, nos hicimos la pregunta, ¿no? Si nosotros nos estamos aproximando, ¿sí? Tenemos una función y nos aproximamos a la función utilizando un polinomio de grado n. Entonces, nos preguntábamos, ¿será cierto que cuando nosotros derivamos el polinomio, también se aproximará a la derivada de la función? Sí, esa pregunta lo dejamos en suspenso y quizá hoy sea el momento de poder responder, ¿no? De hecho, va a ser una aproximación, pero no sé si sea la más buena, ¿sí? El cálculo de la derivada de una función puede ser un proceso en ocasiones difícil, ¿no? Ya sea por lo complicado de la definición analítica de la función o porque se desconoce o se conoce únicamente un número discreto de puntos, ¿sí? Entonces, otra de las razones es que nosotros conocemos solamente cuánto va la función en estos puntitos, ¿no? Y queremos hallar la derivada, ¿no? En este caso, la función representa
el resultado de algún experimento, ¿sí? Si es que está representando el resultado de algún experimento, va a ser así, valores discretos. El problema de diferenciación numérica aparentemente es semejante a la de integración numérica. O sea, una vez que se obtiene el polinomio interpolante de la función f de x, la aproximación de las derivadas se pueden obtener derivando el polinomio, pero se debe tener cuidado con ello. La diferenciación tiende a magnificar las pequeñas discrepancias o pequeños errores en una función aproximada, ¿sí? Lo que sucede es que las derivadas trabajan con ¿qué cosa? Con la tangente, ¿no? Y entonces, fíjense, si nosotros observamos aquí esta imagen, ya vamos a hacer un zoom de esta imagen, y en esta imagen nosotros obtenemos, por ejemplo, ¿no? Que la derivada del polinomio, ¿sí? Tiene esta forma, pero la derivada de la función es la de color más intenso. Oh, perdón, la función, ¿no? Y cuando nosotros calculamos la derivada de ambas funciones, tanto el polinomio como de la función, observamos que hallar la tangente de uno y hallar la tangente del otro, ¿sí? No necesariamente coinciden. ¿Sí? Entonces, es por ello que las derivadas tienden a magnificar los errores. Si aquí hay un error, ya entre las funciones, las derivadas, el error tiende a ser mucho mayor, ¿sí? Entonces, podemos decir, ¿no? En la figura 1, el polinomio parece ser una excelente función para aproximar el integrando, ¿sí? Mientras que la derivada, que representa la inclinación de la tangente, podría ser significativamente diferente al valor de la derivada. Entonces, para la integral, calcular el área bajo la curva quizás sea más realista, ¿no? Aún en los puntos donde la función y el polinomio tienen el mismo valor, las derivadas de orden superior tienden a magnificar las discrepancias. Asimismo, la diferenciación numérica es un proceso menos preciso de la integración numérica y debe evitarse si fuera posible. Entonces, fíjense, si nosotros tenemos que escoger entre la derivación y la integración, ¿quién es menos preciso? La derivada. Y si se podría obviar las derivadas, sería genial. ¿Sí? Son más precisas las integrales. Así como, por ejemplo, ¿quién es más preciso, la multiplicación o la división? La multiplicación. Claro, las multiplicaciones acarrean menos errores. Las divisiones, sí, acarrean más errores. ¿Sí? Sobre todo cuando estamos trabajando con valores cercanos al cero, ¿sí? Entonces, es por ello que en ocasiones, por ejemplo, la formulita que ustedes o nosotros usualmente tenemos, ¿no? X al cuadrado, digamos así, ax al cuadrado más b por x más c. ¿Cuál es la fórmula general? Bueno, uno dice la fórmula general sería que menos b más menos raíz cuadrada de b al cuadrado menos 4 veces a por c. Entre 2a, ¿no? Y a veces esta formulita, ¿sí? Tiende a distorsionar la raíz. Ya tiende a distorsionar la raíz. Y en ocasiones nos conviene trabajar con una semejante a esta que sale de multiplicar por la conjugada de la función. ¿Sí? Entonces, lo mismo que pasa en las divisiones y las multiplicaciones, ¿sí? Sucede aquí en las derivadas con las integrales.
En verdad, los ingenieros y científicos usan la diferenciación numérica con datos de laboratorio con cierta precisión, ¿no? Vamos a estudiar nosotros algunas técnicas para aproximar las derivadas de una función y veremos el análisis del error de dichas formulitas. Sí, entonces vamos a ver la primera formulita para hallar la primera derivada. La definición de la derivada en términos de límite es esta, ¿no? La primera derivada de f en x es el límite cuando h tiende a 0 de f de x más h menos el f de x entre h. De esta definición podemos decir que si h es un valor pequeño, entonces tendríamos que nuestra primera derivada podría ser aproximada por ¿quién? Por x más f de x más h menos f de x entre h. Entonces aquí nos da la primera formulita, ¿sí? Entonces la primera derivada de f en h, para este h, ¿no? Para este h suficientemente pequeño, nos da esta definición, ¿no? F de x más h menos el f de x entre h. Entonces, antes de ver algunos ejemplos donde usamos la formulita, vamos a tratar de contestar, ¿no? ¿Cuán buena es esa aproximación, ¿no? Pero vamos a utilizar el teorema de Taylor para poder compararla. El teorema de Taylor nos dice esto, ¿no? F de x más h es igual a f de x más h por f de la primera derivada de f en x más h cuadrado entre 2 por la segunda derivada de f en eta, ¿no? Donde eta es un valor que está entre x y x más h. Si despejamos entonces nuestra formulita, pasando esto para allá, obtendríamos esta situación, ¿no? Que la función derivada será nuestra formulita menos este término, ¿sí? Que este vendría a ser nuestro error, ¿no? Esta formulita, ¿qué nos dice? La fórmula nos dice que esta primera derivada aproxima a la función f con un error proporcional a h. Es decir, el error es del orden h. ¿Sí? Eso significa también que si nosotros miramos el error, ¿sí? ¿Cuándo este error será cero? Cuando la segunda deriva de cero. Es decir, esta formulita es exacta para polinomios o para funciones cuya segunda derivada es cero. ¿Sí? Si hay un polinomio cuya segunda derivada es cero, entonces la formulita de la derivada será exacta. ¿Sí? No sé si esto está claro. ¿Está claro? ¿Hay alguna duda, alguna pregunta al respecto? Hola. Franco Jauregui, cuéntame, ¿está claro? Sí, profe. Excelente. Avanzamos entonces, ¿ya? Veamos un ejemplito. Si tomamos nosotros a la función x como x a la 9 y queremos aproximar la primera derivada en 1, ¿sí? Entonces al derivar, fíjese, usted sabe que sería aquí en 9x a la 8, ¿no? Y si nosotros evaluamos en 1, su valor exacto es 9. Y nosotros vamos a calcular los errores. Sí, bueno. Fíjense, tenemos los errores para los distintos valores de h. ¿Sí? Si nosotros tomamos un h que está entre 10 a la 0 y 10 a la menos 5, ¿no? Vemos que el error
sería aproximadamente de este orden, ¿no? Del orden H. Si bajamos, ¿sí? El error también va bajando. Si seguimos disminuyendo el valor de H, el error sigue bajando. Bajamos, el error sigue bajando. Tomamos uno más pequeño, el error sigue bajando. Tomamos más pequeño, el error sigue bajando. Seguimos tomando más pequeños los valores de H, el error sigue bajando. Tomamos un valor más pequeño, el error sigue bajando. Pero si seguimos tomando valores más pequeños, el error comienza, fíjense, el error comienza a subir nuevamente. Sí, los errores comienzan a subir. Y entonces, no nos conviene que suban, ¿no? De hecho, hay un valor óptimo. La pregunta es, ¿por qué comienzan a subir los errores? Es de entenderse que si el H es más pequeño, los errores deberían ser más pequeños. Pero ¿por qué si yo sigo bajando en el valor de H, sigue descendiendo, ¿no? Perdón, ya no sigue descendiendo el error, sino muy por el contrario, el error comienza a subir. ¿Por qué creen ustedes que pasaría eso? ¿Qué dice Débora? No sé, llegaría a un punto tan bajo que sería como un punto medio de una curva y luego se desplaza hacia arriba. Ajá, a ver, su compañera de diseño. ¿Qué nos dice David? Ah, no está David con nosotros. A ver, ¿qué nos dice Jorge? ¿Por qué sucederá eso, Jorge? Sí, profe. ¿Por qué sucede eso? A la verdad no sé, profe, no. Porque supuestamente mientras más menor es el H, pues tendría que disminuir, pero de ahí sube. Eso ya no. Claro, nosotros esperaríamos eso, ¿no? Si el H es más pequeño, el error va a ser más pequeño. Ah, fíjense. Recuerdan que hace ratito decíamos que la división, ¿sí? La división es una operación que es bastante imprecisa, ¿no? Bueno, aquí yo les puse, ¿no? Les puse un ejemplito, ¿no? En ocasiones esta formulita no vamos a, o no se suele trabajar con esta, ¿no? Sino al revés, precisamente por la división que aparece allí. Y si ustedes se percatan, nuestra fórmula acarrea una división. Y en el momento en que este se hace un valor más pequeño, muy pequeño, muy pequeño, esta división comienza a generar problemas. Eso es lo que sucede. Es por ello que aquí llega un momento en el que ya no comienza a descender, sino comienza a subir. ¿Ya? Podemos ver que los errores disminuyen hasta cierto valor crítico de H mínimo. Luego, los errores aumentan, a pesar de que H disminuye. ¿Contradice esto el resultado anterior con respecto al orden del error? No, no. El resultado anterior es sobre la convergencia si la aritmética es exacta. Y se dice que el resultado es asintótico. La figura ilustra los efectos del redondeo debido a la aritmética finita. Entonces esa división genera redondeos y esos redondeos es lo que hace que los errores, en vez de disminuir, aumenten, ¿no? Sin embargo, una fórmula con un grado de aproximación, digamos, del orden h al cuadrado es preferible ante una formulita del orden h, ¿sí? Ya que los errores teóricos tienden a ser más rápido y así h no tiene que ser tan pequeño, reduciendo entonces los errores
por la aritmética finita. Entonces, fíjense, entre trabajar con una formulita que tiene el orden del error h y el otro que tenga orden del error h al cuadrado, entonces nos conviene con esta, porque no necesitaríamos tomar h muy pequeño, ¿sí? Y nos estaríamos evitando entonces ese tipo de errores. Entonces, del método anterior de la expansión de la serie Taylor se puede utilizar para obtener fórmulas de aproximación de las derivadas con un grado de aproximación más alto, más que 1. Imaginemos que queremos hallar una formulita del orden h al cuadrado. Si en lugar de llegar hasta términos del orden 2, ¿sí? Hasta acá, nosotros tomamos hasta el orden 3 en la serie de Taylor, y entonces nosotros diríamos esto, ¿no? F de x más h es igual a f de x más h por la primera derivada de f de x más h al cuadrado entre 2 por la segunda derivada de f de x más h al cubo entre 6 por la tercera derivada de f valorada en un eta. Eso es, estamos tomando valores para la derecha. Para la izquierda igualito. Ahora con aquí un nu. Si restamos las ecuaciones, ¿sí? Se cancelarán estos. Estos se podrán sumar. Estos se cancelarán. Y aquí saldría, utilizando el teorema de valor intermedio, ¿no? Una formulita. ¿Sí? Entonces, fíjense, obtendríamos que la primera derivada va a ser f en x más h menos el f en x menos h entre 2h. Ahora, esta formulita se llama fórmula centrada, ¿sí? Ya está trabajando con ambos valores, ¿no? Tenemos entonces esta formulita que tiene un error porcentual del orden, el error es del orden h al cuadrado. Y esta formulita será exacta para polinomios, ¿sí? En las que la tercera deriva de 0. ¿Sí? Entonces, si hay polinomios en que la tercera derivada es 0, entonces esta es exacta para eso, porque la tercera derivada de eso es 0, ¿no? Entonces el error es 0. ¿Ya? Comparamos entonces las dos fórmulas obtenidas hasta ahora para aproximar la primera derivada, ¿sí? Con el ejemplo que habíamos visto, ¿no? Los resultados están tabulados acá, ¿no? Fíjense. Para la primera derivada evaluada en 1, ¿sí? Si yo tomo el h 0.1, entonces me da 13.5795. Si hay un error, diríamos que es 4.57948. Este es el error absoluto. Pero si trabajo con una formulita del orden 2, la primera aproximación sería 9.85 y el error sería 0.8526. Si yo disminuyo a la mitad, divido a la mitad el tamaño del h, entonces fíjense qué va a suceder. Me da aquí el valor de la derivada, sería 11.0266 y el error sería 2.02. Note usted que esto disminuyó más o menos a la mitad, porque el error que tenemos en este tipo de formulitas es del orden h. Si yo divido entre 2 el h, el error también se dividirá entre 2 aproximadamente. Y acá, fíjense, el h igual se divide entre 2, pero el error aquí, ¿sí? Aproximadamente se ha dividido entre 4, porque si el h tomo la mitad, ¿sí? Al elevado al cuadrado, se estará haciendo la cuarta parte del error. No sé si me estoy dejando entender. Si dividimos aquí el h a la mitad, entonces el error se va a hacer más o menos a la mitad acá, y aquí la cuarta parte del error. Es decir, el error de hecho del orden 2, esas formulitas del orden 2, mejoran considerablemente, ¿no? Pregunto, ¿se entendió esto? ¿Hay dudas o preguntas hasta acá?
Y la pregunta es para José Apaza. Cuéntanos, José, ¿está claro? Sí, profesor. Ok, excelente. Avanzamos entonces. En forma similar, se puede obtener fórmulas del orden mayor utilizando la expansión en serie de Taylor, ¿no? Quiere decir que yo podría trabajar y hallar una formulita en la que ya no sea del orden 2, sino del orden 4, por ejemplo. Entonces hallo la primera derivada utilizando esta formulita, que es una fórmula del orden 4. Sí, entonces, ¿cómo se está haciendo? Utilizando la serie de Taylor, ¿no? Es importante observar que mientras más alto es el grado de aproximación de la fórmula, más suave tiene que ser la función para que dicha aproximación sea válida, ¿no? Por ejemplo, esta fórmula del orden 4 requiere que la función tenga 5 derivadas continuas en este intervalo en que estamos trabajando, mientras que la fórmula del orden 2 solo requiere que tenga 3 derivadas continuas. ¿Sí? Entonces, por un lado, ganamos, pero se exige más, ¿sí? Hay más exigencias. Entonces, tenemos hasta ahorita, hemos visto la formulita, fíjense, hay formulitas progresivas. Y, por ejemplo, la primera derivada en la fórmula progresiva, decíamos que esto era f de x, la primera derivada sería f de x más h menos el f de x entre h. Hay fórmulas regresivas. La primera derivada en x sería f de x menos el f de x más h, perdón, menos h, entre h. Y hay fórmulas centradas. ¿Sí? Este es del orden 1. El error es del orden 1, h, ¿no? h a la 1. Las centradas, tenemos esto, ¿no? F, primera derivada, será aproximadamente, ¿quién? F de x más h menos el f de x menos h entre 2h más un del orden h al cuadrado. Sí, entonces hay 3 tipos de derivadas: progresivas, regresivas y centradas. ¿Ya? Entonces, esas se repiten también para la primera derivada, para la segunda derivada. ¿Sí? Si nosotros tenemos, por ejemplo, acá, ¿no? Se puede usar entonces para poder calcular derivadas de orden mayor, ¿sí? Por ejemplo, si nosotros consideramos hasta el orden 4, ¿no? F de x más h es igual a f de x más h por f, la primera derivada, más h al cuadrado por la segunda derivada, más h al cuadrado entre 6 por la tercera derivada, más h a la cuarta entre 24 por la cuarta derivada. Y si sumamos esas expresiones, ¿sí? Se van a cancelar estos, ¿no? Se cancelan estos y se quedan estos, ¿no? Y eso es la segunda derivada. Nos va a salir una formulita, ¿sí? Para la segunda derivada, ¿ya? Entonces, esta es nuestra formulita, ¿no? F de x más h menos 2f de x más f de x menos h, ¿sí? De forma similar, nosotros podríamos sacar otras formulitas. Acá, por ejemplo, tenemos, si usamos la expansión en serie de Taylor, obtendremos una formulita del orden h a la cuarta, ¿sí? Para hallar la segunda derivada de una función. ¿Ya? ¿Cómo se usan las formulitas de derivación numérica? ¿Sí? Imagínense que nos dicen esto, ¿no? Sea esta función, nos dan esta función, me dicen estime y' en 1 y y segunda en 1, usando h 0.0
1. ¿Sí? Entonces, ya que nosotros tenemos esta primera derivada, vamos a utilizar la fórmula centrada, y esta segunda derivada también utilizamos la fórmula centrada, ¿sí? Vamos a reconocer los valores. Nuestro x sería 1, nuestro h vale 0.1, y entonces calculamos y en 1 más 0.1 menos y en 1 menos 0.1, y nos da 5.7533. Nuestro error, ¿sí? El valor exacto de la función dicen que es esto. Y entonces podríamos calcular el error, ¿no? El error es más o menos de este orden: 0.0027. Y la segunda derivada, utilizamos entonces nuestra formulita, reemplazamos los valores y podemos calcular los errores. Y el error sería 0.0076. ¿Ya? Ahora, la diferenciación usando los polinomios de interpolación. Si nosotros suponemos que tenemos este conjunto de valores desde x0 hasta xn, puntos distintos del polinomio, entonces el polinomio que interpola a f de x en estos puntos, sí, se suele escribir de esta manera, ¿no? Y entonces vamos a derivar, ¿no? Si nosotros suponemos que h es xy menos xj, entonces se puede demostrar esto, ¿no? Que el error de aproximar una derivada con la derivada del polinomio tiene el orden h a la n. ¿Sí? Es decir, si es un polinomio de grado 1, sería orden 1. Si es un polinomio de grado 2, orden 2. Y así sucesivamente, ¿no? Aunque no discutiremos en más detalle el método para aproximar derivadas, sí mencionamos que las dos fórmulas discutidas para aproximar la derivada se pueden obtener usando polinomios de interpolación de grado 1 y de grado 2 respectivamente. De hecho, hay varias formas de poder encontrar, ¿no? ¿Quién es esa formulita? Ya nosotros lo hemos dado, por ejemplo, para la de primer grado, hemos deducido de la definición, pero podría ser que nosotros quizá no utilicemos la definición y utilicemos una interpolación, lo cual también es válido y nos va a dar el mismo valor, ¿no? Listo, a ver. Pero un momentito, tau.
Bueno, yo les mencionaba que hay unas formulitas. Estas son las fórmulas regresivas, por ejemplo, ¿no? Para las distintas derivadas. Entonces, estas son las fórmulas regresivas. Sí, es decir, van regresando, ¿no? Surge o sirven sobre todo cuando yo tengo, imagínense, en una tabla de valores y me dicen X y aquí está f de X, ¿no? Y los valores están acá, digamos 1, 2, 3 y aquí sus correspondientes valores, ¿no? 3, 2.5, 8, no sé. Y yo quiero calcular quién es la derivada de la función en el punto 1. ¿Sí? Entonces, aquí, por ejemplo, no podría aplicar la fórmula regresiva porque no tengo valores conocidos debajo del 1. Necesariamente, aquí tendría que aplicar una fórmula progresiva. Pero si yo quisiera calcular la primera derivada en 3, no podría aplicar la fórmula progresiva y tendría necesariamente que aplicar una fórmula regresiva. Entonces, esta es la fórmula regresiva, pero para el orden h. Esta es la fórmula regresiva para el orden h al cuadrado. Sí, y así para la segunda derivada, para la tercera derivada, para la cuarta derivada. Sí, formulitas que aparecen con el orden h y con el error, ¿no? Del tipo h y para un error del tipo h al cuadrado. ¿Sí? Ahora, estas otras fórmulas son las fórmulas progresivas. Ya estas son las fórmulas progresivas. Estas son las fórmulas progresivas. ¿Sí? Tanto para el orden. Perdón, no son progresivos, son centradas. Son centradas. Las centradas vienen del orden h al cuadrado y el orden h a la cuarta. Tanto para la primera derivada, para la segunda, para la tercera, para la cuarta derivada. ¿Sí? Y también tenemos formulitas para las progresivas, ¿no? Progresivas. Estas son las formulitas progresivas, ¿ya? Fórmulas progresivas. Que al igual que las regresivas vienen del orden h y del orden h al cuadrado. Listo. No sé si hay alguna duda, alguna pregunta al respecto. ¿Está claro? Y la pregunta es para la delegada. Cuéntanos, delegada, ¿está claro o no está claro? Sí, profesor, está claro. Yo tenía una pregunta aparte. Dígame. Eh,
Sí, el día de hoy la clase hasta qué hora va a ser. No lo sé, depende de ustedes. Si ustedes gustan, podemos pasarnos un poco, pero no sé si se les cruza. Sí, justamente por eso le preguntaba, porque hay compañeros, incluyéndome, que tenemos clase después de esta clase. Ya, de hecho, les estaría debiendo una hora. ¿Podría ser que lo recuperemos la próxima semana a las 11? ¿El próximo lunes sería? Sí, el próximo lunes. ¿El horario estaría por verse o sería, bueno, No, claro, sería una hora antes, pues. Una hora antes de la clase. mm, ya ¿Les está bien? parecería? Bueno, tendría que consultar con mis compañeros. Ya. A ver, consulte, porque, o sea, tendremos programado un trabajo grupal, ¿no? Entonces, para el día de hoy, ¿no? Ese trabajo grupal sería quizá la próxima semana, al inicio, ¿no? En esa hora que les estoy por recuperar esto, ¿no? Claro, hoy día había un evento ahí en la facultad y de hecho no iba a llegar, por eso les pedí que a la una los conectáramos, ¿no? A ver, no sé, o ustedes se ponen de acuerdo, o sea, Ah, y yo profesor, podría, por mi parte, profesor, yo tengo clase de 10 a 12. De 10 a 12 tengo 2 horas de corrido. Y no puedo, profesor. Por mi y parte, ¿no? después, Ah, después, por mi parte, no tengo clase. bueno, a ver. Señorita, un favor, a ver, haga un sondeo, ¿sí? Y de repente el trabajo lo dejamos en diferido. Entonces la próxima semana hacemos grupos y dejamos el trabajo, ¿sí? O quizá si de repente o nos podemos quedar en el momento en el que hay más asistencia, ya sea de 11 a 12 o de 2 a 3. Podría ser que ahí llegamos el trabajo y los que no Pero, están en diferido, esa podría ser una posibilidad. pero es una consulta y necesariamente debe ser el mismo lunes, no puede ser otro día a lo mejor. No, podría ser otro día, pero yo decía el mismo día para poder de una vez aprovechar, ¿no? Ya que nos vamos a ver, no nos desliguemos y avancemos, porque quizá concertar otro día, quizá va a ser un poco difícil. O en todo caso, a ver, dejamos a Carito para que nos ayude, ¿no? O podría ser un feriado, pero el feriado que se viene, ¿no? ¿Cómo está de tiempo el viernes? Que va a ser feriado, ¿no? Para recuperar esta hora. ¿Les parece? Los jueves en la noche. Pero si hubiera otro, En el caso de que sea el lunes, sería o una hora antes o una hora después, ¿verdad? Eso es lo que yo sugiero, ¿no? Pero si usted dice, profe, de 7 a 8 de la mañana, ya para el sacrificio, ¿no? O el, o el lunes en la noche también podría. A ver, maneje esa posibilidad, señorita, y me avisa. Se de repente hace un sondeo. Podría ser este viernes que es feriado, o este jueves en la noche, porque también es feriado, ¿no? Si sería viernes, tendría que ser en la mañana, a partir de las 10.
Si es jueves, tendría que ser en la nochecita, ¿no? Y si es lunes, podría ser en la mañana, o después de la clase, o en la noche. Los lunes también yo tengo clase de 3 a 6, entonces en ese horario quizá no podría, pero después de las 6 sí podría. Para que Ya en está. ese momento se haga el trabajo. En todo caso, lo conversaría con mis compañeros y hoy día en la tarde le estoy confirmando el horario. Claro. ¿Ya? Bien, jóvenes. Muchas gracias. Vamos a parar ahí, porque creo que algunos tenían clase, ¿no? Está bien, profesor. Listo, nos vemos. Hasta luego, profesor. Hasta luego, Chao. profesor. Cuídense. Hasta Hasta luego. luego, profesor. Nos vemos. Chao.